Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio especial de esta noche, ¿verdad? Y ya que es la semana de la Pascua, hermanos, vamos a estar teniendo un servicio diferente, un poco diferente, ¿verdad? Pero vamos a empezar, hermanos, con nuestro versículo de meditación para que preparemos nuestras mentes y corazones para alabar a Dios. Este versículo se encuentra en Romanos, capítulo 1, verso 25, y dice así: los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Meditemos, hermanos. Así, siguiendo adelante, vamos a tener el primer himno y le voy a dar el tiempo a nuestro joven Héctor Torres, que va a dirigir ese himno esta noche, hermanos. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a estar cantando este himno. Su amor me levantó un 3-1. Su amor me levantó un 3-1. Vamos a cantar el primero y la última estrofa. Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador vino mi aflicción, por su infinito amor me levantó. Amén, hermanos. Así, siguiendo adelante, vamos a tener una oración, hermanos. Voy a pedir que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Y nuestras cabezas para orar a Dios, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este día. Te doy gracias por la salvación que podemos gozar en ti. Te damos gracias, te doy gracias, Señor Padre, por esta semana de la Pascua, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias a Dios porque sabemos, Señor, el sacrificio, Señor, la humillación que tuviste, Señor, de mandar a tu Hijo, Señor, acá, y por todo lo que hizo, Señor, por nosotros, Señor Padre. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a reconocerlo, Señor, todo lo que tú hiciste, Señor, a ver nuestras vidas, Señor, y examinar que
podemos ser mejores, Señor Padre, y si alguno no te conoce, Señor Padre, que por medio de estos servicios, Señor, puedan venir a tus caminos, Señor Padre. Te pido que tú obres, Señor, en todo lo que se va a hacer esta noche, por el pastor, Señor, que va a traer la predicación, que tú lo ayudes, Señor, a poder esparcir tu palabra, Señor, que obres por medio de él y lo guíes, Señor Padre. Ayuda también, Señor, a nuestra hermana Cintia, a los que están ayudando aquí también, Señor, dirigiendo, y gracias, Señor, te damos por estar aquí. Te damos gracias por los hermanos que nos están viendo, Señor, por medio de estos medios, Señor. Tú los sigas cuidando y protegiendo, Señor. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante, Señor, a pesar, Señor, de lo que está pasando. Ayúdalos a tener fe, Señor. Ayúdalos a tener paz, Señor, y que tú proveas sus necesidades, Padre. Te pedimos también por nuestros hermanos en necesidad, también por los hermanos que están mal de salud, que tú obres en ellos, Señor, pongas tu mano sobre ellos y ellos puedan ser sanados, Padre. Te pedimos también en especial por nuestro presidente, Señor, y todas las personas, Señor, que están ahí en el gobierno, Señor, que tú los ayudes, Señor, a tomar sabias decisiones, Señor, y tú hagas lo que tú quieres, Señor Padre. Ayuda también a las personas que están combatiendo, Señor, este virus, Señor, a todos los doctores, Señor, y todos los asistentes y todos los que ayudan ahí, Señor, que tú los cuides y los guardes, Señor, y que ellos puedan seguir ayudando a las personas, Señor. Pido que tú nos cuides y nos guardes el resto esta noche. Todo esto lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así seguimos adelante y vamos a tener otro himno esta noche, ¿verdad? Y una vez más vamos a dar el tiempo a nuestro joven Héctor Torres, que va a dirigir el himno, hermanos. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a estar cantando otro himno, Un nombre nuevo en la gloria, 334, Un nombre nuevo en la gloria, 334. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de amor, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo yo a mi Rey buen Salvador, es porque mis dones a Cristo doy, que me suceso su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amén. Amén, hermanos. Hay un nombre nuevo en la gloria. Esperemos que sea el nuestro, ¿verdad, hermanos? Que sea nuestro nombre allá en la gloria, ¿verdad? Y hermanos, vamos a leer la Biblia. Vamos a tener la lectura bíblica de esta noche. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 36. Vamos a estar leyendo los versículos 20 al 26. Una vez más, Jeremías, capítulo 36, versos 20 al 26. Yo voy a estar leyéndolo, hermanos, y ustedes me pueden seguir con la vista. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en Jeremías 36, 20 al 26. Y entraron al rey al atrio, habiendo depositado el rollo
en la cámara de Elisama, secretario, y contaron en los oídos del rey todas esas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí en oídos del rey, en oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que, como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que prendiesen a Baruch, el escribiente, y a Jeremías, profeta, mas Jehová los escondió. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Espero que se esté gozando esta noche. Y ahora vamos a tener un número especial, ¿verdad? Por nuestro joven Héctor Torres y su mamá, hermana Esther Torres, hermanos. Voy a pedir que pasen y traigan ese número especial. Gracias. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorta allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que dice sin yo seré, y el encanto que hay en él ahí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que dice suyo seré, y el encanto que hay en él ahí, con nadie tener podré. Me encanta a solas estar con mi Cristo allí en el huerto, mas me anda ir para compartir las buenas nuevas de su amor.
Amén, hermanos. Así vamos a darle el tiempo a nuestro pastor que va a traer el estudio, la predicación de esta noche, hermanos. Gracias. Muy buenas, hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición estar acá esta semana, que es importante, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de la necesidad la cual Él tuvo que venir y pasar esos tiempos horribles que Él pasó en esa cruenta cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Así que, queridos hermanos y oyentes que nos escuchan, el tema del mensaje en esta tarde es lo horrendo del virus del pecado. Lo horrendo del virus del pecado. Esa es la palabra virus, siendo que se está usando a menudo en estos días. Así que empezaré haciendo la pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la cosa más horrenda en el mundo y es lo que la gente más ignora. El pecado es la cosa más horrenda en el mundo y es lo que la gente más ignora. Este virus del pecado es horrible, dañino y mortal. Lo debemos de entender para que podamos tomar la cura, la cual Dios ha provisto para nuestra sanidad. Al pecado la gente le da toda clase de nombres. Le dicen error, mala decisión, equivocación, vida alternada de vivir, unión libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le llaman por lo que realmente es y lo que este virus del pecado hace. Es por el pecado que el hombre es egoísta, es un ladrón, es un asesino, es un borracho, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado ha hecho del hombre una criatura horrenda. El pecado ha hecho del hombre una criatura horrenda. Esa es la razón por la cual Cristo vino a ese mundo, para redimir al hombre de su pecado. Vuelvo a la pregunta: ¿qué es el pecado? Muchas veces hablamos mucho del pecado y no sabemos lo que realmente es el pecado. En este mensaje estaremos viendo lo que el pecado es, su origen, su naturaleza y sus efectos, y cómo encontrar la cura para el pecado, para que podamos vivir y no morir, para que podamos encontrar la vida en abundancia, la vida saludable en esta tierra y la salvación de nuestra alma por la eternidad. Esta semana es preciosa porque Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, para darnos esa sanidad de esa condición terrible del virus del pecado. Así que, como creyentes, es de suma importancia que entendamos lo que es el pecado, para que por la gracia de Dios cada día vivamos victoriosos contra el pecado. Veamos lo que el virus del pecado es, y con lo cual todos nacimos contaminados, y para que como creyentes podamos tener la victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar acá, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que tome tu palabra y la aplique a nuestras vidas, a los que no son creyentes, tanto como a los que ya somos creyentes, Señor, y aprendamos a lidiar a diario con el pecado, porque tú nos has dado en tu palabra la manera en cómo hacerlo. Bendice este servicio. Y que todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con el origen del pecado. El origen del pecado. Y la primera cosa que voy a hacer énfasis es esto: Dios no es el originador del pecado. Dios no es el originador del pecado. Dios es santo y soberano. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es pecar. Una de las cosas que Dios no puede hacer es pecar. Isaías 6:3 dice así la palabra del Señor: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Siendo que Dios es santo, Él no puede crear el mal. Siendo que Dios es santo, Él no puede crear el mal. En Job capítulo 34, versículo 10 se nos dice lo siguiente. Job 34, 10. Por tanto, varones de Ceso, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. En Santiago 1:13 la palabra del Señor dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Vemos entonces que cuando Dios creó al hombre y toda la creación perfecta, sin pecado. En Génesis 1:31, cuando Dios terminó la creación, dijo lo siguiente. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La palabra bueno aquí es interesante, es preciosa esta palabra. Significa que todo fue hecho de una manera excelente, todo fue hecho perfecto, fue hecho a la perfección en gran manera, a la estimación de los ojos de Dios, y Dios es perfecto. Entonces Dios comenzó su creación de una manera perfecta. Entonces, ¿cómo se originó el pecado? Bueno, el pecado se originó con Satanás. El pecado se originó con Satanás. Satanás en su corazón se orgulleció y contra Dios pecó. Satanás en su corazón se orgulleció y contra Dios pecó. El pecado se inició en el corazón de Lucifer. Ahí en Isaías se nos dice, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Vemos claramente que Satanás quiso hacerse igual a Dios y tomar el lugar de Dios y ser su propio Dios. Segundo, Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ha sido juzgado por Dios, y un día todo el pecado será erradicado. Gloria a Dios. Juan 16:11 nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Lucas 1:79 nos dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Porque hoy en día no hay paz, porque el pecado entró a través de Satanás y vino a arruinar todo, pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que en Él podamos tener paz, porque Él es el príncipe de paz. Apocalipsis 22, 3 al 5 nos dice: día glorioso cuando ya no habrá más pecado. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice: y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, y ahí no habrá más noche, y no tienen necesidad de hambre, de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces ahora la naturaleza del pecado. Vimos que el pecado fue originado por Satanás. Vamos a ver ahora la naturaleza del pecado. Una vez más, la naturaleza del pecado, lo que el pecado es. Primero vamos a ver que el pecado es incredulidad. El pecado es incredulidad. El pecado da comienzo con la duda, y la duda nos lleva a la incredulidad. Una vez más, el pecado da comienzo con la duda, y la duda nos lleva a la incredulidad. En el jardín del Edén, el diablo causó duda en la mente de Eva a decirle, note Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note la palabra con que, muy interesante esa palabra en el hebreo.
Podrían traducirlas de esta manera, como diciendo, ¿a poco te la crees? ¿De veras? ¿De veras? Vaya, vaya. ¿Puedes tú suponerlo? ¿Acaso puedes de veras creer a Dios y que esto es lo que Dios ha dicho? Interesante esa palabra. Y así entra la duda. Note aquí entonces lo sutil de la serpiente. También como diciendo aquí la serpiente, Satanás, oigo ciertos rumores. Dime, ¿es cierto? ¿De veras os ha prohibido Dios comer de este árbol? Es más, poniendo duda en la mente de Eva. Y así dándole a ella lugar para que ella también sea contaminada con el pecado. Entonces vemos que Satanás la tentó a dudar la palabra de Dios, haciéndola dudar de la bondad de Dios. Muy importante esto. Con que Dios os ha dicho. Es verdad que Él ha limitado, es verdad que Él os ha limitado en el uso de las frutas de este lugar delicioso. Esto no parece cosa de un ser tan bueno y bondadoso como lo es Dios. Seguramente hay un error. Insinuó una duda en cuanto a la opinión de ella acerca de la voluntad divina y apareció como ángel de luz, ofreciendo condicionarla y llevarla a la verdadera, ofreciendo conducirla a Eva a la verdadera interpretación. Está diciendo a Eva, eso no fue lo que dijo Dios. Mira, déjame decirte lo que Dios dijo. Y así Satanás viene y pone la duda en la mente de las personas y la duda nos lleva a la incredulidad. Sigamos adelante, note. Satanás usó las mismas tácticas cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. El diablo, por medio de esta tentación, le estaba sugiriendo que Dios Padre no era bueno al no proveerle todas estas cosas. Así eres el Hijo de Dios. Así es verdad que eres Hijo de Dios y Él puede suplir tu necesidad. Y así lea la tentación ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces vemos que la estrategia central de Satanás es el distraernos de la realidad del pecado al hacernos dudar la palabra de Dios y de su bondad para con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo pelear contra Satanás con la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, optar por creer la palabra de Dios. Por eso las primeras palabras que salieron de nuestro Señor Jesucristo fueron, escrito está. Y si queremos tener victoria sobre el enemigo, vamos a aprender de él, porque Eva no lo hizo. Y porque Eva dudó a la palabra de Dios, cayó en pecado. Veamos. Vemos entonces que haciendo que nos enfoquemos, Satanás pone duda en nosotros a que dudemos su palabra y dudemos la bondad de Dios para con nosotros. Haciendo que nos enfoquemos en nuestras pruebas y desilusiones para hacernos pensar que en verdad Dios no es bueno para con nosotros. Si Dios fuera bueno para conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios realmente me quisiera, ¿por qué me está pasando eso? Y así es como Satanás empieza con la duda. Entonces, Satanás, el pecado, la naturaleza del pecado empieza con la incredulidad. Empieza con la duda y la duda nos lleva a la incredulidad. Entonces, cuando aceptamos esta idea, cuando dudamos de Dios y la incredulidad entra a nosotros, entonces aceptamos las ideas falsas del mundo, que otras cosas son mejores que Dios. Cosas como la diversión. Necesitas divertirte. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto servir a Dios? Cosas como la autosatisfacción. Yo me puedo satisfacer a mí mismo. Yo puedo llenar mis propias necesidades. Yo puedo tomar cargo de mis propias circunstancias. O sea, esto nos indica a ser independientes de Dios. Y en el análisis final, eso es lo que Satanás estaba diciendo a Eva, que fuese independiente de Dios, que ella no necesitaba a Dios, que ella podía ser su propio Dios. Veamos. Entonces vemos que empezó con la duda. La duda llevó a Eva a la incredulidad y la incredulidad nos lleva a la rebelión. Entonces el pecado en su naturaleza es rebelión. Eva optó por creer a Satanás en lugar de creer a Dios y se rebeló.
Entonces, hemos visto que la naturaleza del pecado, entonces, es que el pecado es incredulidad, porque la duda nos lleva a la incredulidad, y la incredulidad nos lleva a la rebelión. Entonces, una vez más, Eva optó por creer a Satanás en lugar de creer a Dios y se rebeló. Note lo que le dijo el diablo a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le mintió bien claro. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho lo contrario. Note, en Génesis 2:17, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dios hablándole al hombre y por consiguiente a su mujer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. La palabra de Dios es bien clara y no tenemos que hacer lugar para dudarla. Pero aquí Satanás puso duda en la mente de la mujer, la llevó a la incredulidad y la incredulidad produjo la rebelión en el corazón de la mujer. El mensaje de Satanás aún sigue siendo el mismo. Satanás les dice a las personas, hazte un rebelde y serás como Dios. Esto fue lo que en esencia le dijo a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, Génesis 3:5, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eva, no necesitas a Dios. Tú puedes ser tu propia diosa. Así que ándale con que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces nota una vez más, todo esto entonces llevó a Eva al pecado. Esa tentación, tanto como para Eva, le prometió libertad. Y esta tentación nos promete a nosotros libertad, vivir sin Dios, pero solo nos conduce a la esclavitud. Romanos 6, 16 al 18 nos lo dice claramente. Romanos 6, 16 al 18 nos lo dice claramente. Dice ahí, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces vemos que Eva no tenía que obedecer al diablo. Pero el diablo puso duda en el corazón de Eva. La duda la llevó a la incredulidad y la incredulidad la llevó a la rebelión. Por lo tanto, podemos ver que la naturaleza del pecado entonces el pecado es una acción personal de rebelión. El pecado es una acción personal de rebelión. Nadie nos fuerza a pecar. Nosotros escogemos el pecar. David reconoció que el pecado involucra una acción personal de darle la espalda a Dios y desviarse de su voluntad. David reconoció que el pecado involucra una acción personal de darle la espalda a Dios y desviarse de su voluntad. Salmo 51, versículo 2 y el versículo 4 dice lo siguiente. Aquí David hablando. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis? Disculpen. Dice a David hablando, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. David reconoció su pecado. Nadie me hizo pecar. Yo opté por pecar. Dios es santo. Yo me desvié de la voluntad de Dios y caí en el pecado. Claras palabras del salmista. Entonces vemos que el pecado es una rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, el pecado es violar sus mandatos. ¿Qué es el pecado? Violar sus mandatos. Mateo 5, 3 al 4 lo dice claramente. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Romanos 5:14 nos dice, no obstante, reinó la muerte donde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Una vez más, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Vemos que
Violar los mandatos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los 10 mandamientos? Todos nosotros somos culpables de violar esos mandamientos y Dios dio uno aquí, dio el 5.º mandamiento. Y por eso el pecado es horrible, viene. Y nacimos con pecado porque Adán y Eva pecaron y todos nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces vemos que el pecado es horrible. El pecado entonces es violar sus mandatos, es violar los mandatos de Dios. El pecado es transgresión y maldad. No, te quiero que entienda lo horrible que es el pecado para que usted pueda venir a aquel que tiene el poder de limpiar nuestra carga de pecado maligno el cual llevamos. Así que una vez más, el pecado es transgresión y maldad. Primera de Juan 3:4 nos lo dice. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 5:17. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. También vemos que el pecado es la desviación de los estándares divinos. Es apostatar, es desviarnos del camino de Dios. Dios nos enseña dónde debemos andar, pero nosotros escogemos desviarnos del camino de Dios. Hebreos 6:6 dice, y recayeron, quiere decir ahí, se desviaron del camino correcto. Dice, aquellos que recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces se han apartado, han apostatado. Primera de Timoteo 4:1 dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Ese es pecado. Apartarse de la fe, caminar como nos da la gana en lugar de caminar como Dios nos manda. Entonces el pecado es ignorar la voluntad de Dios, hacerla a un lado. No darle importancia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una vez más, el pecado es ignorar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es el hacer lo que no debemos hacer y no hacer lo que debemos hacer. Una vez más, el pecado es el hacer lo que no debemos hacer y no hacer lo que debemos hacer, o conocidos también como pecados de comisión y omisión. El pecado es también una actitud muy importante. Pero entonces vemos aquí, nos lo explica el Señor cuando debemos decir que el pecado es ignorar la voluntad de Dios. En Mateo 22, 37 al 39 se nos dice lo siguiente. Mateo 22, 37 al 39, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Que lo amemos a Él primero y luego de ese amor que viene a nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Pero en el pecado no podemos hacer esto. En el pecado no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver que el pecado también es una actitud. El pecado como una actitud. El pecado es más que un acto externo. El pecado es más que un acto externo. El pecado es también una actitud o manera de pensar que se esconde detrás de una máscara de respetabilidad y falsa piedad. Por ejemplo, el adulterar en la mente. En Mateo 5:28 el Señor dijo, el que vea a una mujer para desearla, ya cometió adulterio. La actitud de odio. En Mateo 5:21-22 nos dice claramente que has oído que está escrito no matarás, pero cuando matamos en nuestra mente y pecamos en nuestra mente, entonces es como si ya lo hubiésemos hecho. También hay falsa piedad y legalismo. Ahí en Mateo 23, 27 al 28. Mucha gente es religiosa, tiene moralidad y vive de una manera que ve a otros como mucho mejor que ellos, pero la realidad es que no caminan con Dios y realmente no están viviendo como Dios manda. Vemos también que el pecado, antes de ser cometido externamente, ya se han ensayado mentalmente. Entonces, primeramente pasa aquí en la mente. El pecado, antes de ser cometido externamente, ya se ha ensayado internamente. ¿Dónde dice eso? Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. ¿Qué es lo que realmente está en tu mente, en tu pensamiento? ¿Qué es lo que controla tu pensamiento?
tarde o temprano lo vas a llevar a cabo. Porque recuerda, la batalla la ganamos en la mente o la perdemos en la mente. Pero el hombre pecador no tiene esa opción. Antes de yo de ser salvo, no tenía esa opción. Tú pecas porque eres un pecador. Entonces, el pecado reina en tu mente, y porque reina en tu mente te lleva a hacer lo malo. Solamente hay una cura para tu pecado. Esa cura está en la preciosa sangre del Cordero de Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el pecado como una fuerza. El pecado es una fuerza también. Eso es lo que anima y controla al hombre incrédulo. El pecado es como una fuerza que lo domina al hombre inconverso. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 12 nos dice con claridad. Efesios 2, 1 al 2 dice: en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Y cuando eres inconverso, haces pecado porque esa es tu naturaleza. Te dan ganas de ir a emborracharte, te dan ganas de ir a estar con mujeres, te dan ganas de ver películas malas y sucias y todo eso. Bueno, es natural, te gusta. O tal vez tienes cierta moralidad en tu vida y dices: yo no hago esas cosas. Pero la moralidad no te salva. Qué bueno que no las haces. Qué bueno que no eres un borracho o un drogadicto y todo eso. Pero la naturaleza del hombre está perversa, está corrupta. El pecado es horrible. Y aquí te estoy explicando eso para que entiendas tu condición de pecado. Y que el pecado te ha de condenar. Y solamente la sangre de Cristo te puede perdonar. Sigamos adelante. Los creyentes batallamos con esa fuerza también, pero ya no más nos puede controlar, ¿ok? Excepto nosotros le permitamos. Realmente el creyente es el único que tiene libre albedrío, porque cuando estamos en Cristo el pecado nos domina y nos gobierna, pero en Cristo ahora le podemos decir no al pecado. Escucha, Romanos 6:11 nos dice esto: así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:17 al 18 dice claramente: empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Ahora podemos hacer lo que es correcto porque pertenecemos a Dios. El pecado como una condición. El pecado es una condición. Por el pecado de Adán todos nacemos pecadores. Romanos 5:12 nos lo dice. Por el pecado de Adán todos nacemos pecadores, no hay excepción. Nacemos contaminados con el virus del pecado. Romanos 5:12 dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces la Biblia es clara. Pecamos porque nacemos con pecado. Tú naciste con pecado. La Biblia claramente te dice que tú eres un pecador. Excepto te conviertas al Señor, vengas a Cristo para que Él te limpie de pecado. Vamos a ver lo que van a ser las consecuencias del pecado. ¿Y por qué eso es lo que haces hoy en día? El pecado de Adán pervirtió nuestra naturaleza humana y arruinó nuestros cuerpos. El pecado entonces afecta nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. La Biblia es bien clara con eso. En 2 Corintios 2:14 nos lo dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. No queremos nada con Dios, no buscamos a Dios. Muy importante que entendamos eso. Entonces arruina nuestra mente. Decimos: ¿por qué das dinero a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué haces esto? El hombre natural no entiende esas cosas. Me recuerdo de recién convertido, trabajaba en cierto lugar y me decían los otros hombres que trabajaban conmigo en esa bodega: José, ¿qué haces el domingo en la mañana? Voy a la iglesia. Ok, está bien, natural, muchos van a la iglesia el domingo. En la tarde, ¿qué haces el domingo por la tarde? Voy a la iglesia. No, de veras sí. Te vas a preguntar: ¿qué haces el domingo por la noche?
fue la iglesia. José, no te aburres de tanta iglesia. Dije, no me hago un burro de tanta iglesia. Gracias a Dios, ahora que he nacido de nuevo, entiendo la palabra de Dios y Dios nos hace sabios. Sigamos adelante. Vamos a ver que el pecado entonces no solamente corrompe nuestra mente, nuestro intelecto, corrompe nuestras emociones, nuestra manera de sentir, claramente. Efesios 4:31 dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Corrompe nuestras emociones. Por lo tanto, corrompe nuestra manera de actuar. Entonces, corrompe nuestro intelecto, corrompe nuestras emociones, corrompe nuestra voluntad. En Efesios 4:17-19 lo dice claramente. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como nosotros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Finalmente, para concluir, vamos a ver las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Ya vimos cómo el pecado se originó, ya vimos la naturaleza del pecado y para terminar, las consecuencias del pecado. La primera es la muerte espiritual del hombre. El hombre nace separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. El día que Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Génesis 2, 16-17 nos dice claramente. Vamos a ir rápidamente en Génesis capítulo 2, versículos 16-17. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a eso. Génesis capítulo 2, versículos 16-17 dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y el hombre murió espiritualmente. El hombre llegó a ser separado de Dios. La muerte espiritual de Adán y Eva se notó al esconderse ellos de Dios ahí mismo. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8. Génesis 3, 7 al 8 dice la palabra de Dios. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya estaban separados de Dios. Entonces, como pecadores, nacemos separados de Dios. No podemos vivir vidas espirituales porque estamos separados de Dios. Solo Dios nos puede dar la gracia y el poder para vivir la vida espiritual. Entonces, cuando morimos muertos en nuestros pecados, entonces morimos separados de Dios. Y la Biblia lo dice claramente ahí en Apocalipsis, capítulo 20, 14 y 15. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 al 15, la Biblia nos dice, cuando usted muere en esa condición de pecado, lo que le espera. Cuando usted muere separado de Dios, lo único que le espera es el infierno. Y la Biblia dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la separación de la presencia de Dios para siempre jamás en el infierno. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces vemos que el hombre incrédulo, separado de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Usted no va a entender las cosas de Dios. La enemistad entre los seres humanos viene a causa del pecado. En Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 no lo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, el ser egoísta y no pensar en los demás, como pasó últimamente cuando ya fueron y ya se habían llevado todo el papel del baño y todas las otras cosas esenciales, el hombre solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Así que la enemistad entre los hombres, seres humanos, viene a causa del pecado. La separación de los seres humanos de sí mismos viene también por el pecado. ¿Qué digo con esto? Cada uno de nosotros somos la mayor causa de nuestros problemas. Por el pecado nos engañamos a nosotros mismos, como dice Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado es horrendo y nos ha corrompido en gran manera. Nuestra inteligencia humana está defectuosa. Nuestra percepción está empañada a tal modo que no podemos ver y comprender claramente y saltamos rápidamente a conclusiones. Una moralidad corrupta. Ya no podemos discernir entre el bien y el mal, como lo estamos viendo hoy en día. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Corrompe nuestras relaciones sociales. Manipulamos, explotamos, hacemos daño, etcétera, etcétera, por el pecado. Distorsiona nuestras emociones, las cuales nos conducen a la depresión, a la ansiedad y a otros problemas emocionales. Pervierte nuestra sexualidad, como lo vemos hoy en día. Pervierte nuestra creatividad, como lo vemos hoy en día. Triste ver todo ese graffiti en las carreteras y todo eso. Esas mentes son creativas, pero en lugar de usar su creatividad, destruyen propiedades. Entonces, esto es lo que hace el pecado. El pecado del hombre ha corrompido y ha llevado a cabo la destrucción de nuestro medio ambiente también. Noten, Génesis capítulo 3, versículo 17 y Romanos 8, 19 al 22. Vamos a concluir con Romanos 8, 19 al 22. Noten, ¿por qué está nuestro medio ambiente como está? Bueno, la culpa del hombre. Cuando el hombre pecó, se corrompió nuestro medio ambiente. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22, la palabra del Señor dice claramente ahí: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de que la sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente que a Dios traerá a la libertad. Y el versículo 22 claramente concluye aquí: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Todo por el pecado. Entonces, para concluir, ¿qué vamos a hacer con el pecado? Hemos visto que no hay cosa más horrible que la naturaleza pecaminosa. Y tú naciste con una naturaleza pecaminosa. El pecado es la cosa más horrenda en el mundo. Y es lo que la gente más ignora. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué es que dices, ya quisiera cambiar? Este enojo, esta ira, esto que tengo, esto es el pecado. Y para eso hay una cura. La cura es Cristo Jesús. Esa sangre que Él virtió. Este virus del pecado es horrible, dañino y mortal. Lo debemos de entender para que podamos tomar la cura, la cual Dios ha provisto para nuestra sanidad. Pero gracias a Dios que en Cristo podemos encontrar la sanidad, el perdón de todos nuestros pecados. En Juan 1:29 la palabra del Señor dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Colosenses 2:13 se nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cómo puede usted ser limpio de su pecado? Reconozca que usted es un pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconozca que si usted muere en su pecado, lo único que le espera es el infierno. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de la presencia de Dios para siempre jamás. Reconozca que hay un gran Salvador para uno que es un gran pecador. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Apropiéselo, hágalo suyo. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ven hoy a Cristo, Él te espera. Solamente en Él tú puedes tener esa gran sanidad de ese gran virus, que finalmente, si no te curas de él por la sangre del Cordero de Dios, te destruirá aquí tu vida y luego en el infierno terminarás. Pero ven a Él, para que en Cristo tú puedas tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Te pido por todos aquellos que la han escuchado en sus hogares. Señor, tú tuviste que venir a este mundo para venir a darnos, Señor, la sanidad que necesitamos del pecado. Gracias por tu preciosa palabra. Te ruego por aquellos que están escuchando este mensaje que puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en ti, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a tener las bienvenidas, hermanos. Lo de las bienvenidas a cada uno de ustedes que nos está viendo por medio de este canal, ¿verdad? De YouTube. Damos gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo desde diferentes lugares, ¿verdad? Y los invitamos una vez más también, hermanos, a seguir, ¿verdad? Apoyándonos, ya que vamos a tener nuestro servicio de la Pascua, ¿verdad? Viernes vamos a tener otro servicio empezando a las 7 y también el domingo a las 3 y a las 7. Los invitamos a que nos sigan apoyando, hermanos, y vamos a estar aquí trayendo los servicios para ustedes. Recordemos, hermanos, que también podemos dar nuestras ofrendas y diezmos todavía, ¿verdad? Vamos a tener el link abajo en la descripción, ¿verdad? Para donde puedan dar sus diezmos y ofrendas. Y si no pueden, ¿verdad? Le pueden mandar un mensaje a nuestro pastor y él les puede explicar un poquito más en cómo pueden mandar los diezmos y ofrendas. Hermanos, siempre es bueno dar gracias, ¿verdad? Y no sé, durante estos tiempos es muy común, ¿verdad? De estar estresado y todo, pero recuerde dar gracias por lo que Dios les da, ¿verdad? La salud y todo. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, poder traer estos mensajes, esos anuncios y todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por mi familia, ¿verdad? Y por la salud, ¿verdad? Y por todo lo que me da Dios. Pero sigamos también, hermanos, oremos por los hermanos que están de necesidad, ¿verdad? Los que están enfermos, más que nada, ya que ellos necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad? Durante esos tiempos a ellos les afecta un poco más. Sigamos teniendo en oración y también oremos por nuestro presidente, ¿verdad? Y los del gobierno, ¿verdad? Que Dios los siga guiando, ya que ellos tienen que hacer, decisiones muy estresantes, ¿verdad? Y que Dios los guíe para hacer esas decisiones. Y a todos los que están en el gobierno, a todos también a los doctores, que los siga ayudando, ¿verdad? Ya que tienen un trabajo muy estrecho, ¿verdad? Con todos los pacientes. Aparte de eso, hermanos, también les mandé un mensaje a todos los padres de los jóvenes que tenían la oportunidad de ir al campamento este año. Todavía se está haciendo, hermanos. Ya sé que ahorita no se ve como que va a pasar, pero les mandé un mensaje, ¿verdad? Para el link en donde pueden escribir a sus jóvenes y se viene pronto el tiempo, ¿verdad? Les dije el 15 de abril que sería el último día para ahorrarse ese dinero. Me dejan saber si necesitan ayuda, ¿verdad? O si tienen unas preguntas, déjenme saber. Les proveí con mi número de celular y todo. Ahí me dejan saber, hermanos, si van a poder mandar a sus jóvenes. Los animo una vez más. Y hermanos, eso es lo último. Una vez más, doy gracias a Dios por ustedes, por estar viéndonos por medio de este canal, ¿verdad? De YouTube. Y espero que se esté gozando esta tarde. Hermanos, vamos a despedirnos, ¿verdad? Vamos a tener una última oración y vamos a leer la palabra de Dios con nuestro versículo de despedida, ¿verdad? Y vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. Gracias. Hermanos, a día jueves y siempre nos despedimos con este hermoso versículo. Señor me los bendiga. Les enseñamos cada uno de ustedes. Qué bueno que nos podemos unir y adorar a Dios por medio de este canal. Dice así la palabra del Señor. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el viernes con el favor del Señor a las 7 para el mensaje de
a ese día y el domingo una vez más, como lo dijo allí, a las 3 y a las 7. Señor los bendiga. Amado Padre, gracias te damos una vez más por tus misericordias en este día. Síguenos ayudando, guiando y dirigiendo en tu poder, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a tener las bienvenidas, hermanos. Lo de las bienvenidas a cada uno de ustedes que nos está viendo por medio de este canal, ¿verdad? De YouTube. Damos gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo desde diferentes lugares, ¿verdad? Los invitamos una vez más también, hermanos, a seguir, ¿verdad? Apoyándonos, ya que vamos a tener nuestro servicio de la Pascua, ¿verdad? Viernes vamos a tener otro servicio empezando a las 7 y también el domingo a las 3 y a las 7. Los invitamos a que nos sigan apoyando, hermanos, y vamos a estar aquí trayendo los servicios para ustedes. Recordemos, hermanos, que también podemos dar nuestras ofrendas y diezmos todavía, ¿verdad? Vamos a tener el link abajo en la descripción, ¿verdad? Para que puedan dar sus diezmos y ofrendas. Y si no pueden, ¿verdad? Le pueden mandar un mensaje a nuestro pastor y él les puede explicar un poquito más en cómo pueden mandar los diezmos y ofrendas. Hermanos, siempre es bueno dar gracias, ¿verdad? Y no sé, durante estos tiempos es muy común, ¿verdad? De estar estresado y todo, pero recuerden dar gracias por lo que Dios les da, ¿verdad? La salud y todo. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, poder traer estos mensajes, esos anuncios y todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por mi familia, ¿verdad? Y por la salud, ¿verdad? Y por todo lo que me da Dios. Pero sigamos también, hermanos, oremos por los hermanos que están de necesidad, ¿verdad? Los que están enfermos, más que nada. Ya que ellos necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad? Durante esos tiempos a ellos les afecta un poco más. Sigamos teniendo en oración y también oremos por nuestro presidente, ¿verdad? Y los del gobierno, ¿verdad? Que Dios los siga guiando, ya que ellos tienen que hacer, decisiones muy estresantes, ¿verdad? Y que Dios los guíe para hacer esas decisiones. Y a todos los que están en el gobierno, a todos también a los doctores, que los siga ayudando, ¿verdad? Ya que tienen un trabajo muy estrecho, ¿verdad? Con todos los pacientes. Aparte de eso, hermanos, también les mandé un mensaje a todos los padres de los jóvenes que tenían la oportunidad de ir al campamento este año. Todavía se está haciendo, hermanos. Ya sé que ahorita no se ve como que va a pasar, pero les mandé un mensaje, ¿verdad? Para el link en donde pueden escribir a sus jóvenes y se viene pronto el tiempo, ¿verdad? Les dije el 15 de abril que sería el último día para ahorrarse ese dinero. Me dejan saber si necesitan ayuda, ¿verdad? O si tienen unas preguntas, déjenme saber. Les proveí con mi número de celular y todo. Ahí me dejan saber, hermanos, si van a poder mandar a sus jóvenes. Los animo una vez más. Hermanos, eso es lo último. Una vez más, le doy gracias a Dios por ustedes, por estar viéndonos por medio de este canal, ¿verdad? De YouTube. Y espero que se esté gozando esta tarde. Hermanos, vamos a despedirnos, ¿verdad? Vamos a tener una última oración y vamos a leer la palabra de Dios con nuestro versículo de despedida, ¿verdad? Y vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. Gracias. Hermanos, a día jueves y siempre nos despedimos con este hermoso versículo. Señor los bendiga. Les enseñamos cada uno de ustedes. Qué bueno que nos podemos unir y adorar a Dios por medio de este canal. Dice así la palabra del Señor. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el viernes con el favor del Señor a las 7 para el mensaje de ese día y el domingo una vez más, como lo dijo allí, a las 3 y a las 7. Señor me los bendiga. Amado Padre, gracias te damos una vez más por tus misericordias en este día. Síguenos ayudando, guiando y dirigiendo en tu poder, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador.
Amén.